Ok, Shavuot Tov, todos nuestros amados que nos siguen por medio de Facebook. Saludamos a nuestros ministerios asociados en Brasil, en Perú, en Venezuela. Hoy casualmente mi esposa está cumpliendo años. Quiero darle las gracias a todos los que nos han felicitado porque en Facebook aparece como cumpleaños de Pastores Brito. Se refiere a mi bella esposa. No puedo decir cuántos cumple, pero no es mucho. Y bueno, a todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo, un gran abrazo con todo amor y con todo cariño. Estaba leyendo algunas cosas que habla el Talmud, porque no todo lo del Talmud es malo. Hay algunas cosas que son buenas y esas son las que uno tiene que tomar. Y el libro de Sanedrín habla de las situaciones que vivirá el mundo antes que venga el Hijo de David o antes que venga el Mesías. Entonces dice, enseñaron los rabinos, en el primer año del sexenio que precede a la llegada del Hijo de David, se cumplirá el siguiente versículo o los siguientes versículos. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Bueno, tenemos ese problema ahorita, ¿verdad? Hay inundaciones por un lado del mundo y por otro lado hay falta de lluvia y eso trae como consecuencia hambre, y aquí lo vamos a ver más adelante. Después dice, el segundo enviarán flechas de hambre. ¿Se da cuenta? El segundo año. En el tercer año el hambre será grande, morirán hombres, mujeres, niños, hombres piadosos, y los estudiosos olvidarán la Torá. Esto es preocupante porque cuando habla de que los estudiosos olvidarán la Torá, se refiere que la verdad se ocultará y entonces va a prevalecer la mentira, el engaño o la maldad. Y es allí donde nosotros como creyentes y como comunidad pertenecientes a un cuerpo tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos. No ser partícipes de aquello que toman las redes sociales precisamente para escuartizar el evangelio, para maldecir, para destruir. Porque yo les voy a decir algo: si no hay sacerdotes, si no hay gente, si no hay pueblo, si no hay santos o santas que digan la verdad, la mentira va a multiplicarse. Y eso precisamente es un plan del enemigo. Y la gente llegará un tiempo que querrán oír la verdad, tendrán comezón de la verdad y no habrá quien hable la verdad. Entonces tenemos que unirnos como cuerpo, ¿verdad? Y ayudarnos unos a otros. Entonces dice, el cuarto dice saciedad a medias. En el quinto, gran abundancia. Los hombres comerán, beberán y alegrarán, y la Torá volverá a los estudiosos. El sexto, sonidos celestiales. Por cierto, viene ya un eclipse, ¿no? Que esto simplemente, de una u otra forma, los cielos están anunciando que Yeshua está a las puertas, ¿no? El séptimo año, guerras. Al término del séptimo llegará el Hijo de David, ¿no? Entonces, me llama la atención esto porque de una manera u otra estamos viendo algunos cumplimientos de estos escritos. Y por eso la Torá tiene que resplandecer en nosotros. La Torá, la instrucción divina, tiene que resplandecer en cada uno de nosotros y tiene que ser parte de nuestra vida para caminar en esa instrucción, que es la única que nos va a dar la vida eterna y que nos va a llevar realmente a la salvación. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero hablarte con mucho respeto. Nadie va al Padre sino es a través de Yeshua. No hay otra forma, otra manera. No es orándole a otra cosa, es orándole a Yeshua. En el nombre de Yeshua, entonces por él nosotros podemos ir al Padre Celestial. Entonces la Torá, aunque vivamos en estos tiempos de oscuridad,
la Torá siempre va a seguir siendo la Torá y va a ser revelada a aquellos, ¿verdad?, que están escritos en el libro de la vida. Ahora, los que están escritos en el libro de la vida son aquellos que ya están predestinados para salvación. Y no quiero tocar mucho lo de la predestinación y esto, aquí y lo otro, porque si entramos en la teología, entonces vamos a volvernos un arroz con mango. Pero si puedo decirle algo, el Señor no te va a borrar y te va a volver a escribir, te va a borrar y te va a escribir, te va a borrar y te va a escribir. Ya el Señor sabe de antemano quién se va a salvar y quién no se va a salvar, porque Él es Dios. Pero queda en uno, ¿verdad?, es el libre albedrío de decidir si uno quiere la salvación o no quiere la salvación. Entonces la Torá tiene que ser revelada plenamente al cuerpo del Mesías. Y me llamó mucho la atención el libro de Mateo, cuando habla del siervo escogido. Mateos capítulo 12, Mateo capítulo 6 dice: sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces esto es bien interesante, porque cuando habla de que a los gentiles anunciará juicio, esto está relacionado con la Torá. Hay una parte de la Torá que se refiere a juicio, que son los Hukim. Son los Hukim. Creo que son los Hukim. Bueno, hay una parte de la Torá que se refiere a los juicios. Aunque más adelante sigue diciendo: no contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz, la calle cascada no quebrará, y el pabilo que humea no pagará. Después dice: hasta que saque a victoria el juicio, el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Ahora, hay algo bien interesante, porque cuando nosotros vemos este verso que dice: en su nombre esperan los gentiles, aquí Mateos o Matitiajo lo que está es citando la Torá en Isaías 42. Pero aquí hubo un cambio. La traducción dice: en su nombre esperan los gentiles. Pero ahí no es nombre, sino ahí es ley. En su ley esperan los gentiles. Es decir, los gentiles esperan la ley. Los gentiles esperan la ley que les va a dar el Señor. Esto, por supuesto, a cualquier gentil le va a sorprender y le va a decir: es que yo estoy bajo la gracia. Lo que pasa es que muchas veces no es entendido que la ley en Yeshua es gracia para nosotros. Por eso es que hay leyes que quedaron abrogadas, pero hay otras leyes que siguen vigentes. Entonces, fíjense ustedes, si vamos a Isaías capítulo 42 y leemos ese verso, y en su nombre esperan los gentiles, Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, no daré mi gloria, este es mi nombre, y a otro daré mi gloria y mi alabanza. 42. Pacto. Vamos a ver, se me fue. 42:4. No se cansará de mallará hasta que establezca en tierra justicia, y las costas esperan su ley. Aquí está. Entonces, cada vez que nosotros veamos en la Escritura, o en la mayoría de los casos, dependiendo de su contexto, la palabra costa se refiere a gentiles. Entonces aquí el 4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra justicia. Y después dice: y los gentiles esperan su ley. Es lo que diría, pero está usando esta palabra, este sinónimo de costa, y está poniendo: y las costas esperarán su ley. Ahora, esta palabra de acá, las costas esperarán su ley, está traducido acá. Entonces más bien lo que ponen es: y en su nombre, aquí tendría que decir: en su ley esperan los gentiles. Claro, cuando nosotros entonces vemos esto así, nos damos cuenta que no hay ninguna acepción de persona para ir a la ley, para ir a la instrucción divina. Y por eso Yeshua dijo: yo no he venido a abrogarla,
sino a darle la correcta interpretación. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, la Torá está teniendo un punto de revelación más amplio porque las naciones están empezando a entender la Torá desde el punto de vista correcto. Entonces, para ello tenemos que irnos un poco de la teología y acercarnos más a Israel. Entonces, en la Escritura nunca el Señor ha desechado al pueblo gentil y nunca se ha dicho que la Torá no es para los gentiles. La Torá es para todo porque la Torá es la palabra del Señor. Entonces, las naciones del mundo, cuando vienen a Yeshua, retrocedemos 2000 años atrás y vienen a Yeshua, que era lo que tenían la Torá, que es lo que tenían el Antiguo Testamento, porque no se había escrito el Nuevo Testamento, pero con la revelación de Yeshua, entonces estaban leyendo, estudiando o viendo el Antiguo Testamento, pero con Yeshua en gracia. Porque a través de Yeshua es que nosotros tenemos la gracia. Y por eso es que nace entonces, se escribe entonces el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, o pacto renovado. Entonces, ¿por qué es un pacto renovado? Porque yo tomo del antiguo pacto lo que corresponde por medio de la gracia que es en Yeshua y se empieza a escribir lo que ya ellos han vivido durante todos estos años después que Yeshua resucita. Entonces, bien interesante esto porque la Torá está siendo expandida. Por eso es que el pueblo, las naciones, tienen que tener una conexión con Israel. Porque todo se centra en Yeshua y el punto que escogió Yeshua para su reinado es Israel. Por eso es que la palabra dice que descenderá la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén descenderá, el Mesías descenderá, los santos descenderán y la nueva Jerusalén, donde está el Mizcán o el tabernáculo, será entonces implantado allí en esa Jerusalén antigua y todas las naciones del mundo entonces vendrán y adorarán al Rey. Esto suena muy bonito, suena bello, suena muy precioso, pero cuando vemos la otra faceta nos damos cuenta que el enemigo también se está preparando porque queda poco tiempo. Y vamos a ver qué va a pasar desde ahora hasta el año, hasta la agenda de 2030, 2030. Entonces todo se alinea, ¿verdad? A una situación de desastre mundial, ¿verdad? Se trata de destruir la familia, aberraciones sexuales de todo tipo. Recuérdense que el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el escrito, él propone una autoridad mundial que esté dotada de un poder. Todos los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial y esto representa el anticristo. También propone una reforma en la ONU, apoya la inmigración ilegal, no es solidario con la parte democrática, sino con la parte totalitaria, ¿verdad? Por eso es que el comunismo a nivel mundial, yo pienso que va a estar muy relacionado con el anticristo, por su filosofía y por su pensamiento. Y bueno, viendo todas estas cosas, entonces recuerdo que yo tenía algo escrito, lo bajé a internet, del Club de Roma. Y el Club de Roma se funda en el 1968, ¿verdad? Y esto aquí, el Club de Roma, por supuesto, está Roma como cabeza, pero están los personajes más importantes del mundo acá, porque de aquí se está alineando todo para el 2030 y para darle la entrada al anticristo. Por eso es que el enemigo quiere que la verdad no se diga. Por eso es que el enemigo no le gusta que se hable la verdad, sino que la verdad se deje de decir para que entonces toda la mentira vaya evolucionando y la gente se olvida de la palabra, se olvida de la Torah. Por eso es que el Señor manda a repetirlo. Y lo repetirás y lo dirás al salir, al entrar, esto, repitiendo, porque cuando te repiten las cosas tú tienes presente. Desde años atrás, el mundo está dividido en, por decir así, 10
territorios, 10 enormes territorios, y cada territorio del mundo va a tener un representante. Pero eso fue lo que habló el profeta Daniel. Daniel lo habló en el capítulo 7, verso 24, cuando dice, y de los 10 cuernos significan que de aquel reino, Roma, se levantarán 10 reyes. Ahora, justamente el Club de Roma, que está liderado por Roma, por el Vaticano, pues es el que está llevando a cabo esto y el que está llevando a cabo una parte de la Agenda 2030. Entonces, por decirle, ¿cómo se gestiona pues todo eso? Entonces, de estos 10 extensiones de terreno a nivel global, el número 1 tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, pero el número 2 tenemos a la parte de África, al norte, el número 3 tenemos a Asia por allá, el número 4 el sur de África, Australia, el número 5 Europa, el número 6 me llama la atención porque el número 6, que es este número que está aquí, entonces está Sudamérica, Centroamérica y Cuba. Ahora, qué casualidad, ¿verdad? Que en Centroamérica hay un representante del comunismo, Sudamérica un representante del comunismo, y en las islas está también el comunismo, que es Cuba. Entonces, lo cierto es que todo está alineado y por eso es necesario una Agenda 2030 para darle la entrada o la bienvenida al anticristo. Y por eso entonces es necesario que la Torah sea entendida en su esencia y como sale del Espíritu del Señor, porque la Torah es lámpara a nuestros pies, la Torah ilumina nuestro camino, la Torah nos dice dónde estamos y para dónde vamos. Por medio de la Torah podemos entender estas cosas. Esto no lo entiende todo el mundo. La gente cree que la situación del mundo es porque de la nada es así. No. Hay una cabeza, hay un imperio. Daniel lo habla bien claro, que tiene el control de todas estas cosas que están pasando. El comunismo está sostenido por un imperio. Está sostenido por un imperio. Porque es necesario para que venga lo que ha de venir. Entonces, cuando dice que los gentiles esperan su ley, entienda, por favor. No sigue que yo estoy bajo la ley y que tú bajo la gracia. No. La ley es la instrucción divina que a través de Yeshua es gracia para nosotros. Y esa palabra, esa Torah, esa instrucción divina es la que nos enseña a caminar en verdad, en justicia, en santidad y correctamente para poder heredar el reino de los cielos. Porque o es el reino de los cielos o es el infierno. Hay dos cosas. La única manera de entrar en el reino de los cielos es a través de Yeshua. Es a través de Yeshua, creyendo, confesando que Yeshua es el Señor y que Elohim le levantó entre los muertos, y viviendo la palabra del Señor y haciendo todo lo que Él nos ha mandado. ¿Y qué significa eso? Las leyes del Señor. Para los que no creen que hay infierno, fíjense, el rabino Tim Heck habla en relación a esto y toma Mateo capítulo 18 verso 9, cuando Yeshua habla del infierno, del lago, el lago que arde con fuego, ¿no? Entonces dice Mateo 18:9 está relacionado con Marcos 9:43 y 48, habla de un fuego eterno, de un infierno de fuego. Entonces dice fuego del infierno, entonces habla de algunas traducciones. Este lenguaje significa claramente que Yeshua enseñó que existe un lugar de castigo para los impíos que mueren en su maldad, y un lugar que se caracteriza en este texto por tener fuego y es eterno. Entonces sí existe un infierno, sí existe un lugar que tiene fuego y es eterno. Sin embargo, tal interpretación de las palabras de Yeshua no ha tenido mucha aceptación en nuestros tiempos modernos. Por eso es que es necesario la verdad, ¿ves? Porque se trata de negar la verdad para caer en mentira y no saber a dónde vamos ni dónde estamos. Entonces sigue diciendo,
Tal interpretación de la palabra de Yeshua no tenía mucha aceptación en nuestros tiempos modernos. Las cuestiones principales de la relación con esto, si existe un lugar futuro de tormento para los malvados, dicho tormento es divinamente ordenado y castigado directamente por las manos de Elohim, por las manos de Dios. Si el futuro castigo divino de los malvados es temporal, la duración limitada o eterna, sin fin. La razón principal por la cual la gente cuestiona una realidad del infierno es, en primer lugar, filosófica. Por eso es cuando se va al espíritu, entonces entras en filosofía. Entonces ya no crees en el infierno, ya no crees en los demonios, ya no crees en los ángeles, ya no crees en lo sobrenatural, ya no crees en la palabra, ya no crees que Yeshua vino, ya no crees que Yeshua vuelve a venir. Entonces para ti vivir en el espíritu es una loquera, o sea, una locura. No, ¿qué te pasa? No, eso era antes que ahora. Y la verdad poco a poco se va desvaneciendo, o mejor dicho, se va opacando, o la vamos opacando los hombres, y la mentira va creciendo. Y eso es peligroso porque sin la verdad difícilmente se heredará el reino de los cielos. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, es filosófico. ¿Cómo podría un Dios amoroso imponer un castigo eterno a las personas creadas a su imagen? Eso es lo primero que te saca. O dicho de otro modo, ¿cómo puede reconciliarse el amor de Dios con el castigo eterno? Entonces, la principal en estas explicaciones es la doctrina del aniquilacionismo, que presupone que el alma obtiene la inmortalidad solo cuando está dotada de vida eterna. Por tanto, el aniquilacionismo enseña que tanto el cuerpo como el alma de los sujetos dejan de existir al morir. Sí hay castigo para los malvados, dice el rabino Tinhek, judío y un maestro de la Torah. Cuando a mí me hablan de estas cosas, yo automáticamente me remito al libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Solamente podremos dar fruto del Espíritu es a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Por eso es que estas cosas hay que repetirlas. En la mayoría de las predicaciones, por lo menos yo no veo que se hable estas cosas. Lo que se habla es la prosperidad, la bendición, el empoderamiento, arrebata, esto, lo otro. Pero la vivencia consagrada que debe tener un creyente, la santidad, caminar correctamente, la justicia, el amor, el respeto, la honra, la santidad sobre todo. Ahora fíjense lo que habla aquí la palabra en Efesios capítulo 5, y esto es algo corto porque ya tengo que irme al trabajo. Capítulo 5 dice, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el que no entiende lo que nosotros ya hemos explicado desde semanas anteriores con respecto a la ley, los significados que se utilizan en el Nuevo Testamento que me hablan de ley y lo que realmente Rav Shaul quiso decir cuando habla de obras de la ley o cuando me habla de bajo la ley, utiliza dos términos que es erganomos y uponnomos. Y en este caso, bajo la ley está utilizando la palabra uponnomo, que es la sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah y convertirla en legalismo. Es decir, el legalismo que en aquel entonces hicieron los fariseos y los rabinos, etcétera, etcétera, en poner sus leyes sin Yeshua. Y ese es el punto. Y no solo eso, sin Yeshua, sino ponerlo sobre Yeshua, sobre la Torah de Moisés y sobre los mandamientos de Yeshua. Entonces ese es el punto. Entonces aquí está diciendo, si sois guiados, porque el punto de Rav Shaul acá en Gálatas es precisamente el rabinismo sin Yeshua. El rabinismo sin Yeshua te lleva a una circuncisión
en la carne, pero no una circuncisión por medio de Yeshua. Y Rab Shaul lo que está exponiendo no es una circuncisión que se haga en la carne, sino una circuncisión que se haga a través de Yeshua. Porque una circuncisión en la carne no te transforma el alma, tú lo haces por obediencia, pero una circuncisión en el corazón te transforma el alma porque es Yeshua el que tiene el poder para transformarte. Entonces, cuando está diciendo acá, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, esto no se refiere bajo la ley que no estoy en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, que eso es para los judíos. No. Cuando está hablando de esto, está hablando del legalismo rabínico. Está diciendo, si eres guiado ¿por qué? Porque la única manera de yo ser guiado por el Espíritu es confesando que Yeshua es el Mesías. Entonces, ellos, por no confesar que Yeshua es el Mesías, hicieron la cantidad de Takanot y de Halajá y todas estas leyes, que es lo que nos presenta entonces Rab Shaul como el legalismo que no tiene Yeshua, y está diciendo bajo la ley o obras de la ley. Mal interpretado hoy hasta la saciedad, creyendo que estamos, señores, si usted cree que Yeshua es el Mesías, usted está bajo la gracia. La ley fue renovada, el pacto fue renovado y fue escrito. ¿Y cuál es ese pacto renovado? El Nuevo Testamento. ¿Pero de dónde sale el Nuevo Testamento? Del Antiguo. Y por medio de Yeshua, unas leyes quedaron abrogadas y otras siguen, y yo las cumplo a través de Él, porque Él cumplió toda la ley. Yo no la puedo cumplir, pero Él la cumplió, y si yo estoy en Él, entonces yo la puedo cumplir. Entonces hay una gran diferencia de lo que es carne y lo que es espíritu. Hay una gran diferencia de lo que es andar en el espíritu. Escúcheme algo. Andar en el espíritu no es estar hablando en lengua y a los 5 minutos estar hablando mal de tus semejantes, porque no estás haciendo nada. La gente cree que andar en el espíritu es moverse y hablar en lengua. No pasan 2 minutos y ya estás hablando mal, ya estás hablando peste, ya estás criticando, ya estás asesinando a tu hermano. Eso no es andar en el espíritu. Entonces, cuando te dice andar en el espíritu, es que yo voy a aceptar la circuncisión de Yeshua en mi alma, en mi ser, para quitar de mí la carne, quitar de mí esa antigua, vieja naturaleza pecaminosa, y comenzar con la ayuda del Espíritu a caminar como la Torá, como la ley me dice. Por eso es que Mateo dice, y los gentiles esperan su ley. Claro, porque el primero viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una vez que le habla a Israel, señala a Israel y toma a Israel y envía a Israel para que predique a todas las naciones del mundo, porque los gentiles esperan su ley. Eso es lo que acabamos de leer ahorita en Mateo, y es lo que realmente Mateo está escribiendo de Isaías capítulo 42, verso 4, si mal no recuerdo. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Yo quiero decirte, hermanito, si tú estás en adulterio, si tú estás en lascivia, estás en fornicación, en inmundicia, en idolatría, en hechicería, en enemistades, en pleitos, en celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Y qué homicidios son estos? Las calumnias. Entonces utilizan las redes sociales no para bendecir, sino para maldecir y para calumniar muchas veces. Te estás asesinando. Y puedes decir, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y puedes hablar en lengua y puedes moverte. Pero si tú tienes alguno de estos comportamientos, la palabra dice que los tales no heredarán el reino de los cielos. No cambies el evangelio para ponerlo fácil y cómodo. El evangelio sigue siendo el evangelio, y los principios, las instrucciones divinas siguen siendo las mismas instrucciones divinas que el Señor nos ha dado a nosotros para caminar en santidad. No hay otra. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vamos a heredar el reino de Dios si practicamos alguna de estas cosas que están aquí.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, herejías, homicidios, envidia. Esa es la circuncisión que quiere Yeshua. Esa es la circuncisión que habla Rab Shaul, que es a través de Yeshua. Una circuncisión en la carne no te quita esto, pero cuando la circuncisión viene por el Espíritu a través de Yeshua, sí te lo quita. Eso no quiere decir que no haya que circuncidarse, eso es lo que estoy diciendo, porque yo soy circuncidado. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo, que no se circuncide. Lo que estoy hablando es de una circuncisión que es por medio de Yeshua. Y es la que habla, lo que dijeron los profetas también, circuncidado vuestro corazón. Entonces, cuando nuestro corazón está circuncidado, es decir, cuando ese hombre pecaminoso, cuando esa antigua naturaleza que representa el prepucio sale de nosotros, Yeshua entonces circuncida, entonces comenzamos a caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu, vuelvo y repito, no es hablar en lengua ni moverte eléctricamente y después maldecir a medio mundo y tener enemigos a todo, hasta en el trabajo no puedes tener amigos porque eres un problema en todo y para todo. Todo el mundo está tranquilo en el trabajo menos tú. Entonces pides oración porque es el diablo está bravo, hermano, el diablo. No es el diablo, eres tú. Eres tú que no tienes una forma correcta de vivir, de compartir. ¿Por qué no muestras el amor del Señor más bien? Entonces, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está el amor del Señor? Entonces, Satanás está aquí, no, entonces empiezas a hablar en el trabajo y hablar en lengua, tú sabes, unas cosas que yo te digo. Por eso es que estas verdades tienen que repetirse, porque muchas veces el pueblo está extraviado. Entonces le echamos la culpa a los demás cuando los culpables somos nosotros, porque no tenemos testimonio. Somos nosotros porque no caminamos en integridad. Y aquí lo dice claro, no heredarán el reino de los cielos. O sea, pero que tú te la das. No, yo no me la doy de nada. Yo repito, yo soy un pecador que me he arrepentido y la sangre de Yeshua me ha limpiado de todo pecado y tengo la Torah para tratar de caminar en sus mandamientos y llegar a la santidad y que quiero oír el shofar y estar con mi Señor. Eso es todo. Pero es que esta palabra es para todos. Los gentiles esperan su ley. Esto es ley. Esto es ley. Esto es ley. Que primero se la da a Israel. Israel entonces la expande a los gentiles con un Pablo, con discípulos, con los discípulos de Yeshua. Entonces los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después sigue siendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estas cosas del fruto es lo que va a decir si realmente tú estás circuncidado o no. Porque cuando somos circuncidados por Yeshua, Él quita entonces de nosotros ese antiguo hombre, esa antigua naturaleza, y empezamos a caminar con la ayuda del Espíritu en amor, gozo, paz. No digo que esto sea perfecto. Amor, gozo, paz. O sea, es algo paulatino que en la medida que nosotros entramos en el Espíritu y con la palabra, el Señor va moldándonos y nos va haciendo. Nos va llevando y nos va formando y nos va haciendo y nos va formando y nos va formando y nos va transformando. Entonces, Yeshua está en nosotros. Entonces los demás no van a decir, ahí viene este, que se la da de qué sé yo, que no lo soporto, porque mira, es problemática, esa mujer es problemática, y se la pasa hablando un poco de cosas raras, porque te pones súper espiritual y empiezas a hablar en lengua, y empiezas porque tú sientes a Dios en el trabajo, y los demás son unos demonios. El Señor nos ayuda, hermano. El Señor nos ayuda. Le digo de lo que me cuentan y lo que yo he podido ver muchas veces. Les pareciera que los que no tienen a Yeshua dan mejor testimonio que muchos de esta gente
que se cree muy espiritual, y lo que han hecho del Evangelio es una loquera. Una loquera. Entonces la gente dice, una loquera. ¿Qué es esto? Aquí cuando dice, contra tales cosas no hay ley, aquí lo que está diciendo es que contra tales cosas no hay sentencia. O sea, ¿por qué no hay ley? Porque la ley no te juzga. ¿Entiendes? ¿Por qué no hay ley? Porque como tú eres circuncidado por medio de Yeshua, es decir, como tú estás caminando y estás siendo transformado por el poder de su espíritu y por su palabra, entonces ya la ley no te juzga. Entonces por eso es que dice, contra tales cosas no hay ley. No es que yo estoy aquí en la gracia porque, ay, sí, no hay ley, yo estoy en la... No. Olvídate de ley y gracia, olvídate de ese pensamiento, porque eso está malo, eso no es así. Y lo hemos explicado en las enseñanzas anteriores. Entonces, lo importante de todo esto es que a través y solo a través de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos estar enfocados en lo que está pasando en nuestra vida y en lo que vendrá. Así que vamos a tomar esta porción para meditar en la semana. El deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Por eso es que tenemos que buscar la paz. Por eso es que tienes que perdonar. Es que no puedo perdonar por lo que me hizo. Es que en esa iglesia no hay amor. Ese pastor no me gusta. Porque ese pastor, aquello. Y nadie me dice nada. Es que yo no. Porque yo esto. Yo prefiero quedarme en la casa. Porque no. Entonces le ves defectos a todo el mundo. Menos tú. Entonces no hay amor. ¿Tú sabes quién es el que no tiene amor? Tú eres el que no tienes amor. Si tú eres de esas personas que dicen, que no hay... eres tú el que no tienes amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor cubre multitud de fallas. El amor cubre multitud de pecado y de fallas. Pero como tú no tienes amor, entonces tú ves las fallas y las expones. Pero si tú tuvieras amor, entonces tú perdonas las fallas de los demás y ahora dices, Señor, Dios te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta congregación, por el cambio que vas a traer a estos hermanos, porque tú vas a transformar a los líderes, y empiezas a orar y empiezas a meterte. Por eso es que más adelante dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta de vosotros, sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Entonces, si tú tienes amor, restaura, papi, con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que también lo que tú hables hoy, a la larga, entonces viene contra ti. Bueno, dejémoslo hasta aquí. El punto es el mundo y su catástrofe en todos los aspectos. La Torá, que tiene que ir a todo el cuerpo del Mesías, y entiendan los gentiles que usted tiene que ir a la Torá. Entiéndalo, por favor. Yeshua mismo lo dijo. Y tercero, no solo ir, sino vivir. Y el testimonio de que nosotros vivimos la Torá lo va a dar nuestro fruto. Mi fruto lo va a dar. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay sentencia de ley. Bueno, que el Señor nos ayude y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entonces seguir adelante. Quiero saludar a todos los que nos siguen. Por aquí está Jenny, está Juan Carlos, Gladys, Lady, Pastor Echarri. A todos ustedes un gran abrazo. Silvia de Brito, Jonisbeth, Gladys. Amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima semana. Y bueno, doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de darles esta pequeña palabra en tiempo, pero grande en esencia. Que el Señor les bendiga. Shalom.